Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este estudio del libro de los Colosenses. Estamos ahí en el capítulo 1. El día de hoy estudiaremos los versículos 7 y 8. Vamos a pedir que Dios nos dirija en este estudio. Padre en los cielos, ten misericordia de nosotros y toma control de este estudio bíblico. Permite que tu palabra, Padre, llegue a los corazones y aprendamos de ella. Y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con nuestros estudios del libro de los Colosenses. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a tocar los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Paralelamente, no sé, los que están escuchando, durante las últimas semanas, todos los viernes, hemos tenido en forma presencial y en forma virtual al mismo tiempo unas clases de capacitación sobre métodos de estudio bíblico personal. Cómo podemos estudiar la Biblia en diferentes maneras, en diferentes formas. La semana pasada estábamos hablando acerca del método biográfico. Por eso a los alumnos que se han estado conectando y participando de este estudio, les he recomendado muy encarecidamente escuchar este estudio de Colosenses, porque básicamente encaja dentro de lo que es el método biográfico. El día de hoy vamos a aplicar el método biográfico para estudiar los versículos 7 y 8 del capítulo 1 de los Colosenses. Así que acompáñenme al capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Tengo acá varias versiones de la Biblia que quiero que escuchen, especialmente los versículos 7 y 8. Colosenses 1, 7 y 8, en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: eso lo aprendieron de los labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. En la Biblia, Dios habla hoy, lo traducen así:
Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Entonces, obviamente, hoy día vamos a hablar de Epafras. Vamos a hacer un estudio biográfico de Epafras, porque obviamente era participante del ministerio y era ayudante, colaborador del apóstol Pablo. Así que empezamos por quién era Epafras. ¿Quién era Epafras? Para eso, les voy a invitar a leer el libro de Colosenses en el capítulo 4, el versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras. Está escribiendo Pablo a los colosenses, ¿no? Y entonces, al final, cuando se está despidiendo, Pablo les dice, les manda saludos Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En primer lugar, deben saber que Epafras es un apócope de Epafrodito. Es decir, si ustedes quieren estudiar la vida de Epafras, tendrían que buscar en una concordancia o en un diccionario, no solamente a Epafras, también a Epafrodito. Es el mismo personaje. Y me llama la atención porque su nombre significa buen mozo, guapetón, deseable, ¿no? Entonces, le pusieron ese nombre obviamente de niño, porque de niño habrá sido pues un niño bonito, ¿no? Entonces su nombre significa buen mozo. Si quieres ponerle a tu hijo, si tú ves a tu hijo guapo, entonces le pones Epafras, buen mozo, guapetón, deseable. Ahora, él dice, el texto de Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está escribiendo a los colosenses y está recordando que Epafras era de Colosas. Epafras se había criado en Colosas, era parte de los colosenses. La segunda cosa que le dice Pablo, el texto dice, siervo de Cristo. Lo llama siervo de Cristo. Y la palabra que aparece acá es doulos, que significa esclavo. Pablo encontró en Epafras un hombre con corazón de siervo de Cristo. Me encanta ese título. Siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla de Epafras, dice, no solamente es uno de ustedes, colosenses, pero también es un siervo de Cristo. Y esto, hermanos, denota que Epafras tenía esta actitud de servicio al Señor. No es una actitud soberbia como la que encontramos hoy en día en tantos supuestos siervos de Dios que les encanta utilizar títulos soberbios, ¿no? Yo soy el gran apóstol, yo soy el gran ungido, no hay otro como yo, Dios me ha elegido solamente a mí, fuera de mí no hay nadie. Dios quiere hablarle al mundo y me habla a mí primero, yo le hablo al mundo después. Eso no hay en la vida de Epafras. En la vida de Epafras hay un siervo de Dios, hay un siervo de Cristo. Me encanta esa actitud. Luego Pablo dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras no solamente era una persona con una actitud humilde de servicio al Señor, pero además era una persona que tenía una vida de oración e intercesión. Una vida
no significa orar de vez en cuando, sino una vida de oración y de intercesión. Se dice que cuando tú haces algo durante 40 días en forma seguida, deja de ser algo eventual para convertirse en una norma, en una rutina diaria en tu vida. Y entonces nosotros deberíamos construir, como la vida de Epafras, una vida de oración. Y es interesante porque Pablo dice que no solamente es un ministerio de orar, sino especialmente de interceder. Era alguien que luchaba en oración por sus hermanos. La intercesión es una manera de luchar a la distancia. Yo cada mañana cuando estoy orando, lucho en oración por mi esposa, por mis hijos, por mi nuera, por mi nieto que está por venir, por mis hermanos en la iglesia, por la iglesia misma, por los ministerios. Es decir, la intercesión es una manera de luchar en oración a favor de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y Epafras tenía esto como su vida, un ministerio de oración e intercesión. Y lo interesante es que me gusta que dice que cuando él oraba por los colosenses, oraba pidiendo 3 cosas. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos. La oración de intercesión de Epafras por la gente en Colosas era para que estén firmes, perfectos y completos. Ahora, interesante que la palabra firmes, que aparece acá, es histemi en el griego, histemi con H, significa resistir, luchar, mantener la posición. Como por ejemplo, cuando estás en una guerra y entonces te entregaban la colina y te decían, quédate en la colina y mantén la posición. No permitas que nadie te quite esa posición. Defiende tu posición. También se utilizaba para decir defender tu propiedad, defender tu casa, defender tu territorio, estar firme, permanentemente en actitud de guardia para defender de cualquier enemigo. Él está orando por los colosenses diciendo, manténganse firmes. Señor, yo te pido para que ellos estén firmes, permanentes, que estén parados luchando por su posición, que no se dejen vencer por el enemigo, que no se dejen quitar su territorio espiritual, que no se dejen amilanar por el diablo, sino que sepan luchar y defender su fe. La segunda cosa que dice que oraba Epafras era para que estén firmes, luchando, pero también para que estén perfectos. Y esta palabra perfectos en el griego es teleios, que significa madurez espiritual. Haber alcanzado una etapa avanzada de desarrollo espiritual. Y generalmente eso es producto de la experiencia, de la enseñanza y del tiempo. Enseñanza, tiempo, experiencia, eso te van llevando a una madurez. Entonces, Epafras oraba por los colosenses pidiendo, Señor, que se mantengan firmes, que luchen por su posición, que luchen por su fe. En segundo lugar, que crezcan y que maduren. Y en tercer lugar, dice, oraba para que estuvieran completos. ¿Y qué significa esto? Para que en Cristo sintieran que no les faltaba nada. Porque muchas veces las personas, aun cuando son creyentes, se sienten a veces deprimidas porque el esposo se fue de la casa, o de repente un hijo no los llama, o su situación, se han divorciado, sienten la soledad. Entonces, Epafras oraba por los colosenses diciendo que encuentren en Dios la plenitud de su corazón, que su corazón no necesite nada más,
que sientan que en ti están completos. Y entonces Epafras tenía un ministerio de oración, orando, Padre, para que los colosenses estén firmes. Señor, para que los colosenses estén perfectos, madurez espiritual. Y Padre, que ellos sean completos en ti, que sientan que no les falta nada. Hay un texto bíblico en el mismo Colosenses, capítulo 2, versículo 10, que dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué maravilloso. Así que bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que Epafras, además de ser un colosense, ¿no? Además de eso, era una persona que tenía una actitud de siervo. En segundo lugar, tenía una vida de oración. En Filemón, capítulo 1, versículo 23. Filemón, capítulo 1, versículo 23, dice, te saludan Epafras, Pablo nuevamente escribiéndole a Filemón, le dice, te manda saludos Epafras, y dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. El hecho de viajar con Pablo y hacer la obra misionera implicó que muchas veces persiguieran a Pablo y lo metieran a la cárcel. Y Epafras estaba con él. Epafras tenía en su corazón que él estaba dispuesto a sufrir prisiones por el nombre de Cristo. Así que Epafras sufrió prisiones al lado del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Este texto es muy importante. Filipenses 2:25, porque Pablo va a describir a Epafras con varios adjetivos. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafras. Miren la descripción de Pablo. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo le atribuye 5 adjetivos, 5 características. Le llama mi hermano, Adelfos, que significa mi hermano en la fe. No era su hermano carnal, era parte de la familia de Dios, era miembro de la familia de Dios y Pablo le llama mi hermano. En segundo lugar, dice colaborador, que significa compañero de trabajo. Y explicaba el otro día en el estudio bíblico para los líderes de la iglesia que esta palabra colaborador se deriva de sinergos. Sinergos. ¿De dónde se deduce la palabra sinergia? ¿Y qué significa la palabra sinergia? Sinergia significa que tú mezclas dos cosas que separadas pueden ser venenosas, pero al momento de unirlas hacen un componente que es muchísimo más productivo. Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio. El cloruro el cloro solo, puede matarte si te lo tomas. Lo mismo pasa con el sodio. Pero cuando juntas el cloruro de sodio, se produce la sinergia, que significa la sal para tu comida. Entonces, cuando juntas dos cosas separadas, pueden ser a veces hasta negativas, pero juntas son una fuerza positiva. Y entonces él está diciendo que Epafras era su colaborador, sus sinergos. Quiere decir que Pablo no podía hacer su ministerio si no tenía a Epafras al costado, porque Epafras complementaba el ministerio de Pablo.
Esto es lo que pasa en la iglesia con todas las personas que trabajan en la iglesia. Son nuestros colaboradores. Pero no es porque el pastor sea más, es porque el pastor sin ellos no puede funcionar. Los pastores necesitamos de nuestros colaboradores en la iglesia porque sin ellos no podemos funcionar. Somos un cuerpo y necesitamos las otras partes del cuerpo. También lo ha llamado hermano en la fe, lo ha llamado colaborador y ahora lo llama compañero de milicia. Y esa expresión es interesante. Sistratiotes, que significa compañero de batalla, cosoldado, compañero de armas. Luchamos juntos. Pablo está diciendo que Epafras no solamente trabaja con él, pero que es su compañero de batalla. Es ese soldado que te acompaña y cuida de tu espalda y tú cuidas de la suya. Y por último, Pablo lo menciona y dice, ministrador de mis necesidades. Vamos a repasar todo antes de entrar a este texto. Ya hemos visto que Pablo lo llama siervo de Dios por su actitud humilde en el servicio, que tenía un ministerio de oración e intercesión constante, pidiendo por la firmeza espiritual de los colosenses, por la madurez espiritual y sobre todo para que se sintieran completos en Cristo. Sufrió prisiones con Pablo, lo llama hermano en la fe, lo llama colaborador, sinergos, sin él no puedo funcionar, lo llama compañero de batalla, pero el último término es una cosa impresionante. Ministrador de mis necesidades. Y esta expresión está compuesta de dos términos. Creía, C-H-R-E-I-A, creía, que significa en necesidad, escasez, falta, ¿no? Necesidades, escasez, falta, y leitorgos, que significa una persona, y escuche bien, una persona que trabaja al servicio de Dios. Una persona que sirve a una divinidad. En el caso de nosotros está hablando acerca de Dios el Padre. Lo que Pablo está diciendo, leitorgos, es que Epafras era un servidor, era alguien que trabajaba al servicio de Dios, creía para suplir sus necesidades. Pablo está diciendo, en otras palabras, que Epafras era un instrumento al servicio de Dios para suplir las necesidades materiales de Pablo. Qué precioso. Qué precioso. ¿Cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántas iglesias necesitan de personas como Epafras? Ministradores de las necesidades de la iglesia, ministradores de las necesidades de los misioneros, de los pastores, gente que sirve a Dios para suplir las necesidades de los que están dedicados a la obra a tiempo completo. ¿Por qué lo define así? ¿Por qué Pablo lo define a Epafras como ministrador de mis necesidades? Porque él había sido el instrumento que los filipenses, no estoy hablando de los colosenses, de los filipenses habían usado para proveerle a Pablo de las cosas que él necesitaba para ministrar. Pablo viajaba como misionero, pero naturalmente Pablo era un ser humano, Pablo tenía que comer, no es que viajaba haciendo ayuno todo el tiempo. El transporte también tenía que cubrirlo. Cuando llegaba a un pueblo tenía que buscar alguna habitación donde dormir, porque todavía iba a predicar el evangelio, todavía no habían hermanos en la iglesia que lo pudieran recibir, entonces no habían ni iglesias a veces.
Entonces él tenía que buscarse una habitación para no estar durmiendo en la plaza del pueblo. Entonces, todos esos gastos que Pablo necesitaba para poder predicar, para poder cumplir su función como apóstol, para ir sembrando iglesias por todas partes, todas esas necesidades materiales tenían que ser cubiertas de alguna manera. En alguna circunstancia, Pablo trabajaba con sus propias manos, pero en otras circunstancias estaba tan dedicado a la obra que hubieron iglesias como la de Macedonia o la iglesia de Filipos, por ejemplo, donde habían hermanos que tenían esa carga en su corazón. Yo voy a apoyar, yo voy a sostener el ministerio de Pablo. Y los filipenses habían mandado ofrendas permanentemente para sostener el ministerio de Pablo. Y entonces en este caso usaron de Epafras como enviado. Por eso Pablo le dice a Epafras que Epafras es suministrador de sus necesidades, el instrumento de Dios para suplir sus necesidades. Eso lo encontramos en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo escribiendo a los filipenses, diciéndoles: ha revivido el cuidado que ustedes tenían de mí, de lo cual siempre estuvieron dispuestos, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo está hablando de sus necesidades materiales, físicas, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según el contexto, tiene que ver con poder vivir en abundancia y poder vivir en escasez. No tiene nada que ver con hacer milagros, hacer bajar ángeles del cielo, no está hablando de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere a ser capaz de vivir saciado o tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el texto en el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en mi escasez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Habiendo recibido de Epafras lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Para Pablo, la ofrenda que los filipenses le habían mandado era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, Pablo termina diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por esa razón, porque los filipenses habían enviado continuamente ayuda económica a Pablo para que él pudiera hacer ministerio, lo habían hecho a través de Epafras, y por eso Pablo le llama a Epafras
un instrumento al servicio de Dios para suplir mis necesidades. Qué precioso. La verdad quiero decirles, hermanos, que yo conozco mucha gente que es así. Conozco personas que tienen un gran corazón y puedo decir a ciencia cierta que son personas, instrumentos de Dios, que Dios utiliza y Dios manda para suplir las necesidades de la iglesia, del pastorado en nuestra iglesia, de la escuela dominical, de la alabanza, el grupo de alabanza, de los instrumentos musicales, del pago del alquiler. Son personas que son instrumentos de Dios para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Muy bien. Hasta ahora hemos visto Epafras, colosense, actitud humilde de servicio al Señor, siervo de Dios, ministerio constante de oración e intercesión por los colosenses, sufrió prisiones al lado de Pablo y Pablo lo llama hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y sobre todo ministrador de mis necesidades, instrumento de Dios para suplir mis necesidades. Y ahora vamos a seguir porque la lista, la descripción de Epafras es más larga. Ahora sí vamos a Colosenses al capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 8. Colosenses 1, 5 al 8. La palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Y aquí nomás hay 5 características. Aquí nomás hay 5. En primer lugar, cuando dice, como lo habéis aprendido de Epafras, quiere decir que Epafras tenía un ministerio de enseñanza y de predicación, ¿no? Como lo habéis aprendido de Epafras. El texto nos dice que los colosenses habían aprendido de los labios de Epafras, quiere decir que él estaba enseñando, predicando entre los colosenses. Lo interesante de todo esto es que el término que aparece acá, que es ematzete, viene de matetes, que significa discipular. En otras palabras, la palabra discipulado no es simplemente una enseñanza teórica, no es una persona que se sentaba a hablar nada más. La palabra matetes significa discipular por el testimonio, por la vida, transferencia de vida. En lo que está diciendo es que Epafras era una persona que no solamente enseñaba verbalmente, pero que su vida era un ejemplo vivo de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso ser nosotros un ejemplo vivo de la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Por ejemplo, una vida de oración. Ser ejemplo en vida de oración. Estudiar la palabra. Ser un ejemplo en la forma de estudiar la palabra. La segunda cosa que Pablo dice acá es que él no solamente es que ha enseñado, ¿no?, como lo habéis aprendido de Epafras, sino también le llama nuestro consiervo amado. Nuestro consiervo amado. Y esta palabra en el griego significa compañero de esclavitud. Pablo muchas veces va a mencionar que somos esclavos de Jesucristo. Que no tenemos derechos, que somos esclavos porque hemos sido comprados a precio de sangre. Esto no lo entienden muchos creyentes que tienen todavía la soberbia por encima. Yo no soy esclavo de nadie. La palabra de Dios dice
que si Cristo ha entrado en tu corazón y te ha redimido, tú sabes que tienes dueño y sabes que eres esclavo de Jesucristo, que no es Él el esclavo de mis antojos, sino yo el esclavo de su voluntad. Y me goza en serlo, porque Él me ha dado salvación, vida eterna, perdón de mis pecados. Y Pablo dice que él es esclavo de Jesucristo. Y habla de Epafras y dice, y él es mi compañero de esclavitud. Me encanta esta expresión. Hablar de mis hermanos en la iglesia con los que trabajamos, pastores que yo conozco, que podamos definirnos como consiervos, que significa compañeros de esclavitud. Luego dice que él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y esta palabra ministro significa, es un servidor, es un diácono. ¿Qué significa esto? Los diáconos eran las personas que se encargaban de los asuntos administrativos de la iglesia. Uno puede enseñar, pero cuando te dedicas, por ejemplo, a administrar, a atender la cafetería, ayudar, limpiar, barrer, organizar, la contabilidad, todo este tipo de cosas quedan en manos de los diáconos. Y eso significa disposición para servir, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. No es que yo tengo una posición que no me permite, no, porque Dios me ha llamado a mí, ¿no? Porque yo soy el superungido. No es así. Yo estoy dispuesto a limpiar baños, a barrer, a clavar clavos, yo estoy dispuesto a todo, porque estoy dispuesto a servir al Señor. Entonces, disposición a servir. Miren todas las características que Pablo encuentra en Epafras. Está diciendo que era un maestro de la palabra, pero con su vida. Está diciendo que era un esclavo de Jesucristo con él, un compañero de esclavitud. Está diciendo que Epafras tenía una disposición para servir al Señor y hacer lo que fuese necesario por el Padre. Pero también dice lo siguiente, que él es un fiel ministro de Cristo. No solamente es ministro, no solamente era un diácono que estaba dispuesto a servir, pero era fiel. Fiel. Confiable es la palabra en griego. Una persona que es digna de crédito. Una persona que es digna de confianza. Fidelidad en el servicio. Tengo una persona que me ayuda en estos videos que hacemos ahora para el YouTube, para el Facebook. Y el otro día hablaba con ella, Valeria, la hija de un amigo mío a quien yo quiero muchísimo, a ella también. Y entonces en un momento yo le dije, pero tenemos que subir el video. Y hay problemas. Y no sé si se pueda subir. Y yo mañana tengo que salir a predicar. Y ella me calmó. Me dijo, no te preocupes, tío. Yo lo voy a hacer. Y me dio tanta confianza, tanta seguridad, tanta certeza, que yo me fui a dormir tranquilo, sabiendo que ella se iba a encargar. Eso, hermanos, es fidelidad en el servicio. Es cuando una persona te dice que va a servir al Señor y lo hace. No es una persona que te llama 5 minutos antes y te dice, ay, disculpe, pero no voy a poder cumplir, ¿ah? Discúlpame, para la próxima vez se irá. No. Cuando una persona asume una responsabilidad para el Señor en la iglesia, es fiel en hacerlo y en cumplirlo. Y por último, hay una característica más. Cuando Pablo está mencionando de que el mismo Epafras llegó para contarle a él sobre los colosenses, le menciona lo siguiente, dice, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando Epafras le habla a Pablo sobre los colosenses, no se pone a rajar contando errores y fallas. No. Él habla de las cosas buenas.
él habla del amor que encontró en los colosenses. Obviamente, como iglesia, como conjunto de personas, vamos a encontrar algún tipo de conflicto, algún tipo de problema. Siempre van a haber personas a veces un poco conflictivas, un poco complicadas. Hay otras con las cuales es muy fácil trabajar. Pero cuando Epafras llega donde Pablo y comienza a contarle, para él los errores de los demás no son motivo de conversación. En cambio, sí habla del amor que vio en ellos. Y le relata a Pablo eso. Y hermanos, esto es importante porque no se fija en los errores, sino que habla de cosas buenas. Hay una historia que me gusta mucho, que cuenta que había un hombre, un anciano, sentado en un cruce de caminos, y junto a uno de sus discípulos, que veía y hablaba con él, un joven pasó por el camino, por el cruce, y le hace la siguiente pregunta. Dígame, buen hombre, ¿cómo es la gente del pueblo que está más adelante? Estoy buscando un lugar a donde quedarme a vivir. Y el anciano sabio le preguntó, ¿cómo era la gente del pueblo al cual dejaste? Y el joven respondió, ¡ay! Esa gente eran malos, chismosos, egoístas. El anciano contestó, pues la gente del pueblo que está delante es igualita. Son malos, son chismosos, son egoístas. El joven dijo, ay caramba, tendré que seguir buscando un pueblo donde vivir. Poco tiempo después llegó otro joven, también de camino, y le hizo la misma pregunta. Dígame, buen hombre, ¿cómo es la gente del pueblo que está más adelante? Estoy buscando un lugar donde quedarme a vivir. El anciano volvió a responder, ¿cómo era la gente del pueblo del cual viniste? Y el joven respondió, muy buenos. Me despidieron con lágrimas. Un tiempo maravilloso. Y el anciano le dijo, pues la gente del pueblo que está delante es igualita. Son gente maravillosa, son gente bondadosa, y probablemente les vas a agarrar mucho cariño. Y el joven se fue. El discípulo que estaba sentado a su lado le hizo la pregunta, Maestro, ¿por qué respondiste al primero diciéndole una cosa y al segundo diciéndole a otra? ¿Por qué respondiste de diferente manera si los dos estaban yendo al mismo pueblo? Y el anciano respondió, no he mentido a ninguno de ellos. La verdad es que cada uno construye de acuerdo a su corazón. El malo creerá que todos son malos. El chismoso dirá que los demás son los chismosos. Y el egoísta se quejará de que los demás son los egoístas. Pero el bueno encontrará la bondad en los otros que él tiene en su corazón. El bueno se ganará el amor de la gente y todos llorarán cuando él parta. Y hermanos, lo mismo pasa en la iglesia. Cuando a veces alguien llega a la iglesia y tú preguntas, ¿y cómo era la iglesia de la cual vienes? Y te comienzan a hablar cosas muy feas y quejarse. En la otra iglesia no hay amor, y en la otra iglesia no te tratan bien, y en la otra iglesia debes saber que esa persona va a causarte problemas, porque a la larga va a decir lo mismo de tu iglesia. Porque el problema está en su corazón. Pero cuando alguien llega y te dice, vengo de una iglesia preciosa, amorosa, y que realmente llegué a amar tanto, probablemente tengas en esa persona un gran apoyo para el futuro en tu iglesia, porque las personas son lo que hay en su corazón. Y cuando Epafras llegó donde Pablo, no estuvo hablando mal de los colosenses, estuvo hablando bien. Repasemos, hermanos, ya para terminar el estudio de hoy. Siervo de Dios, actitud de humildad.
ministerio constante de oración e intercesión. Sufrió prisiones al lado de Pablo. Pablo lo llama su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, mensajero de los filipenses, pero sobre todo, ministrador de mis necesidades. O sea, un instrumento útil al servicio de Dios para suplir las necesidades materiales del ministerio de Pablo. Maestro de la palabra, enseñando no solamente con la palabra, sino con su vida. Esclavo de Jesucristo junto con Pablo, compañero de esclavitud, dispuesto a servir, diácono y fiel, fidedigno, o sea, confiable. Y por último, alguien que hablaba bien de los hermanos. Qué interesante es este estudio. Hemos aprendido un estudio biográfico de un personaje como es Epafras. ¿Quiénes de ustedes han escuchado antes sobre la vida de él? Y muchos personajes en la Biblia están esperando que los investiguemos para aprender, para ver que no solamente había un Pablo, no solamente había un Pedro, también había un Epafras. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este estudio y por esta palabra. Bendícenos, oh Dios, con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.